Hola, ¿cómo están? Les deseo una bendecida semana a cada una de ustedes. Hoy vamos a hablar de Lidia. ¿Se recuerdan que el viernes estábamos hablando de que Pablo recibió una visión de que tenía que ir a Macedonia? Entonces, cuando llegaron a Macedonia, les voy a leer lo que pasó en Hechos 16, del 13 al 15. El día de reposo, están contando ellos, salimos fuera de la puerta, o sea, de la puerta de la ciudad, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. La gente se reunía en diferentes partes a orar. Nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Fíjense lo que dice: y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si ustedes creen que yo soy una mujer fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos convenció a ir. Eso es Hechos 16, del 13 al 15. Fíjense, Lidia, esa mañana que se levantó ella a orar con las demás mujeres, nunca se imaginó el encuentro que iba a tener. Ella era una mujer que ya adoraba a Dios. Y puede ser que tú adoras a Dios a tu manera, pero no has conocido el Evangelio, no has conocido a Jesucristo en su forma real. Entonces vamos a ver qué lo que pasó aquí. ¿Quién era Lidia primero que nada? Era una mujer probablemente de origen griego, pero estaba viviendo en una colonia romana acá en Europa, como decíamos el viernes pasado, en Filipos. Entonces ella adoraba a Dios a pesar de que no era una mujer judía, y se reunía con las mujeres a orar a orilla del río. Y entonces cuando empezó a hablar Pablo con ellas, ahí se dio cuenta, ahí conoció a Lidia. Y cuando Pablo les presentó el Evangelio, Lidia dice la palabra del Señor que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y inmediatamente ella dio el siguiente paso de obediencia, que es bautizarse. Y se bautizó ella y toda su familia, y les pidió que se hospedaran en su casa. Fíjense lo que les voy a decir. Cosas muy interesantes de Lidia. En primer lugar, Lidia era una mujer próspera, era una mujer de negocios. No era una mujer que sabía mucho de Dios, porque ella pues no era judía. Pero se reunía con los judíos porque simpatizaba con ellos y le gustaba. Pero era una mujer poderosa, próspera, de negocios, de tinte morado o púrpura, que salía de un caracol que lo segregaba cuando se sentía amenazado o cuando quería tener una presa, o cuando quería atrapar a su presa. Imagínense qué costoso haber sido ese tinte, porque dice que para un gramo de púrpura se necesitaban 900 moluscos del caracol para que segregaran ese gramo de tinta. Por eso era muy caro, era algo de lujo. Y Lidia tenía ese gran negocio. O sea, era una mujer, como dicen ahora las chicas, una mujer empoderada, ¿verdad? Una mujer con un buen negocio. Sin embargo, vemos que ella tenía un gran corazón, un corazón noble, un corazón que ya amaba a Dios. Muchas de ustedes puede ser que ya amen a Dios, pero tal vez no han sido tocadas a aceptar a su Hijo Jesucristo. Y ese es el evangelio que venía predicando Pablo. Pablo venía predicando a Jesucristo. Y cuando él le habló, cuando Lidia escuchó, dice que el Señor abrió su corazón. Yo descanso en esa verdad. Que puede ser que yo le esté hablando del evangelio, pero no se trata de lo que yo les diga, ni lo de que ustedes crean. Es cuando Dios abre tu corazón. Tu corazón tiene que estar dispuesto a oír, como estaba el de Lidia, para que Él lo abra y recibir el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, que son la salvación en Cristo Jesús. Era una mujer que tal vez tenía una casa muy grande, por eso les insistió que llegaran a su casa, que se quedaran en su casa. Así que hemos aprendido de Lidia, y de las cosas que podemos aprender es que podemos amar al Señor, pero tenemos que también aceptar a su Hijo Jesucristo y bautizarnos. Dios me la bendiga. El viernes continuamos con la historia.